testimonio, su vida de familia, en el contexto inmediato familiar y tanto en la familia global de la fe que el Señor le ha permitido dirigir, ha sido un ejemplo referencial para nuestras vidas. Padre de una familia global, adjunto con su esposa Mirolyn Naidu, al igual que con sus hijos, y pastor principal en lo que es Gate Ministry en Sandton, Sudáfrica, un hombre con una gracia muy particular para comunicar las verdades eternas de la palabra del Señor. Es a quien hoy recibimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a quien tengo el privilegio de reconocer y llamar mi Padre en la fe. Con nosotros desde Sandton, Sudáfrica, el apóstol Thabo Naidu, y estará traduciendo la pastora Gisela Bogart la primera conferencia de esta noche. Recibimos al mensajero y la gracia que porta. Good evening. Muy buenas noches a todos. It's a great privilege to be with you. Es un gran privilegio poder estar con ustedes. Greetings from South Africa Le traemos salutaciones desde Sudáfrica and from our family of churches. y de nuestra familia global. Many of them are carrying us in prayer presently. Muchos de ellos nos están cargando en oración presentemente. I'm here because of Yasser, Estoy aquí por causa de Yasser. so I want to acknowledge him. Quiero reconocerle a él. I've often been asked, when will you come to Chile? Muchas veces me preguntan, ¿y cuándo retorna a Chile? ¿Cuándo retornas? My reply is very simple. Y mi respuesta es muy sencilla. Speak to Yasser. Hable con Yasser. But I want to thank Manuel and Deborah Quiero darle las gracias a Manuel y a Débora for their hospitality, por su their hospitalidad warmth, the recognition of honor, y el reconocimiento del honor en el cual ellos expresan, and for receiving us in the name of the y por Lord. recibirnos a nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Also to Manuel and his Bien dear al wife pastor Manuel y su esposa for amada, honoring us and por receiving us in the honrarnos nation. en esta nación. I want to recognize Apostle Lucas, También quiero reconocer al apóstol Lucas en medio nuestro, his fatherly grace and apostolic la gracia anointing. de Padre que carga. When we come into the nation Cuando, under ve- submission, cuando venimos a una nación, venimos en sumisión and we recognize those who receive us. y reconocemos ciertamente a aquellos que nos reciben. It's good to see members of the family of Dr. Ben Klein. Es bueno también ver a miembros de la Dr. familia James. de Dr. Ben. Good to see you. James, saludo. Yeah, and I'm not sure if there's any others amongst us. No sé si hay otros más en medio nuestro, pero Yeah. les saludamos. It's also a privilege to share the platform with Tommy Moy. También es Moya, un privilegio compartir la plataforma con Pascal Tommy, also, Pastor y también Pascual, and just work together as a team y caminar juntos como un equipo to present God's word. para presentarles a ustedes la palabra del Señor. I think Yasser did a splendid job in reminding us that this is a school. Creo que Yasser hizo una exposición magistral en cuanto nos refirió que esta es una escuela, So it's not the stereotypical conference. que no son las conferencias estereotipadas en el cual nosotros estamos acostumbrados. My approach will be to speak to each one of you Mi deseo y anhelo es poderle hablar a cada uno de ustedes as if you are a leader como si usted es un líder of a church de una iglesia or playing an integral part in contributing to the leadership of the church. o contribuyendo de una manera integral al liderazgo de su congregación. I will present the word Yo les voy a presentar la palabra as if every one of us are actively involved in como si leadership. todos ustedes estuviesen activamente en el liderazgo. And that's not to show any disrespect to Y, anyone y no who es may para not be deshonrar a nadie realmente. But these schools are designed Pero estas escuelas son diseñadas to provoke leaders para to think provocar que los líderes puedan pensar, so that the scriptures may be searched para que las escrituras puedan ser inquiridas, buscadas, leídas, and the mind of God discovered. y la mente de Dios pueda ser revelada a usted. We did more than 30 schools in South Africa Nosotros hicimos más de 30 escuelas en Sudáfrica, over
en I un think just tiempo over 15 or como de 17 years. 15 a 17 años más o menos. And we had leaders from all over the world Teníamos líderes de todas las naciones that came to be que venían to find the mind of God a concerning encontrar this present season. la mente de Dios con relación a la estación presente. And in all of those schools, Y en todas las escuelas we had a very simple mandate. también teníamos un mandato muy sencillo: Prepare leaders preparar líderes so that they can prepare their churches para que ellos puedan preparar sus iglesias to fulfill the end time para purpose darle of God in the earth. cumplimiento al propósito eterno de Dios. The greatest enemy we have today El enemigo más grande que nosotros tenemos hoy en día is not the devil. no es el diablo. He was defeated a long Él time fue ago. vencido mucho tiempo atrás. The greatest enemy we El have enemigo mayor que nosotros tenemos is illegal thoughts son pensamientos ilegales that contradict the way God has designed us to function. que contradicen la manera en la cual Dios nos ha pedido que nosotros funcionemos. So our fight is not against principalities Así que nuestra only. lucha, Our fight is not against principalities only, nuestra lucha no es simplemente contra principados, sino but principles that are Los- locked up in our minds. son los principios que están encapsulados en nuestra mente, And these principles are manipulated by principalities y estos principios son manipulados por los principados that keeps the church que mantiene a la iglesia in literal darkness. en una oscuridad, en una literal oscuridad. And it is the entrance of God's word into our minds Y es la vía por el cual nos entra la palabra de Dios a nuestra mente that illuminates us to understand the way of God. y comienza a iluminarnos para nosotros poder ver las cosas a la manera de Dios. Paul said it like this. Pablo lo dice de esta manera. He said, the weapons of our warfare are not carnal, Pablo declaró: las armas de nuestra milicia no son but carnales, spiritual, sino espirituales, even to the pulling down of every thought that Aún exalts itself para- against the knowledge of Christ. aún para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la verdad de Cristo. So the greatest enemy we have, Así que el enemigo mayor que nosotros tenemos, especially in the church, especialmente en la is iglesia, mindsets that contradict the way we should see the will of God. son las mentalidades que contradicen la manera en la cual nosotros estamos llamados a ver a Dios. In the days of Jesus, En los días de Jesús, it was extremely devout religious people habían personas extremadamente devotas, o sea, hablando religiosamente, who crucified Jesus. que literalmente crucificaron a Jesucristo. It was extremely religious people. Eran personas extremadamente religiosas. Some of them were professors. Algunos de ellos in eran religion. profesores en el tema de religión. Some of the greatest theologians Eran teólogos who grandiosos de sus mastered tiempos, the law que of eran Moses maestros en cuanto a la ley de Moisés, eran and expertos. understood the prophets and the Y ellos Psalms. entendían los profetas y los most detailed salmos en los detalles más profundos, But they rejected Jesus. pero rechazaron a Jesús. So we're hoping that through the school, Así que like nosotros esperamos y confiamos que escuelas como estas, these, we can present the word of the Lord, nosotros podemos presentar la palabra del Señor and adjustments y will take hacer place in our ajustes en lives. nuestras vidas. There will be a recalibration Y va a of haber, our vamos a ser way of living, recalibrados en la manera en la cual nosotros vivimos, and we would walk the way God has chosen y vamos us a to walk. caminar a la manera en la cual Dios nos escogió para que caminemos. In the sessions that I have with you En las in the sesiones que school, tengo con ustedes en esta escuela, I'm going to speak on the subject that I've been asked to do Yo les voy- at this school. hablar a ustedes con relación al tema que se me solicitó que les hablaras a ustedes. I'm going to speak on the church, Y les voy a the hablar doctrine of the church, acerca de la doctrina de la iglesia, on how we should view the church, cómo nosotros debemos de ver la iglesia, who is the church, quién es la iglesia, why God created the church, por qué Dios creó la iglesia, what is the way the church should be functioning, cuál es la manera en la cual la iglesia debe de funcionar and a whole lot of other y things. otros temas más. The present season that we live in En la presente estación en la cual nosotros estamos viviendo actualmente, is passionately, zealously trying to bring the church back to the Bible. siento una pasión y un celo santo de que la iglesia retorne al diseño original. In other words, En otras palabras,
we want to rely only on the Holy Scriptures, Nosotros solamente dependemos de las sagradas escrituras, not what somebody wrote no lo que alguien escribió or what the opinions of great preachers are. o cuáles son las opiniones de grandiosos predicadores. Our passion is Nuestra pasión es to bring us to the Bible. que nosotros retornemos a las escrituras, a la Biblia. In the words of Martin Luther, En las palabras de Martín Lutero, when he wrote to the father of the church, cuando él escribió a los padres de la iglesia, of the day in which he en los lived, días en el cual él vivió, he wrote él dijo to the Pope, al Papa en ese entonces, al Padre. and the Pope means father. La palabra Papa significa padre. The word Pope means La father. palabra Papa significa padre. And he said, Poppy, Y le dijo, papá, Poppy, Papa, papá. the church has gone away from the Holy Scripture. La iglesia se ha salido del orden y de la dirección del Espíritu Santo. The priest Los sacerdotes are teaching things that are not in the Bible. están enseñando cosas que no están en las Escrituras. And he said, Papa, Y él dijo, papá, we need to bring the church back to the Holy Scripture, necesitamos que las Escrituras retornen al Espíritu Santo, back to the Bible. que retorne a la Biblia. And that created one of the greatest reformations. Y eso creó una de las reformas más grandiosas que hemos tenido. And the statement that Martin Luther made was made about 500 years ago. Y lo que declaró 502 Martín years Lutero ago. fueron 500 y unos años más. So 502 years ago, Así que 502 años atrás, a reformation started. la reforma empezó And it had a great impact y tuvo un impacto grandioso upon all Sobre- those that were followers of Jesus. todos aquellos que estaban siguiendo a Jesús. But presently, Pero presentemente there's another reformation. hay otra reforma And this reformation is trying to bring the church back y esta reforma está tratando de retornar a la iglesia to the mind of God. a la mente de Dios. So the emphasis of this present time Así que el énfasis en este tiempo presente es is to search out God's mind, inquirir la mente de Dios, to discover His will, descubrir su voluntad and to find out how the human race was designed to function on the earth. y averiguar cómo la raza humana fue diseñada para funcionar sobre la faz de la tierra. But you cannot find the mind of God Pero no podemos encontrar la mente de Dios without searching the scripture. sin inquirir las escrituras. It is in the Holy Scriptures, Es en las sagradas escrituras the Word of God, que la palabra de Dios, which Peter calls the incorruptible seed. que Pedro le llama la semilla incorruptible o la simiente incorruptible, As you search through the en Scripture, la medida que usted inquiere en las escrituras, we discover a pathway nosotros descubrimos un camino trazado that leads us back que nos, into God's eternal mind. que nos retorna a la mente eterna de Dios. And in that Y mind, en esa mente we discover mysteries, descubrimos misterios, riddles, sortilegios secrets. y secretos escondidos. And in that dimension of God's mind Y en la dimensión de la mente de Dios are all the plans that están God has todos los planes que Dios tiene for how the human race was de cómo designed la to function. raza humana fue diseñada a funcionar. We find that in the mind of God Encontramos que en la mente de Dios is the architecture está la arquitectura for our existence. de nuestra existencia. God's mind La mente de Dios is completely different to the way the human mind functions today. está completamente divorciada de cómo la mente humana funciona hoy en día. According to the words of Isaiah, De acuerdo a las palabras de Isaías, the mind of God is far above the mind of man, la mente de Dios es mucho más alta que la mente del hombre, even as the heavens are above the así earth. como los cielos están sobre la tierra. The Bible also tells us in the También book of Proverbs la Biblia nos dice en el libro de Proverbios that there is a way that seems right to a man, que hay un camino que le parece bien al hombre, but the end thereof pero es un camino de perdición, is death es and muerte destruction. y destrucción. I've come to the conclusion Yo he llegado a la conclusión that no matter how clever or intelligent the human mind is, que no importa cuánta inteligencia o qué coeficiente tenga la mente del ser humano,
it cannot be relied upon. Uno no puede descansar en la mente humana. We live in a world presently Vivimos en un mundo presentemente that que the intelligence of man has evolved la inteligencia del ser humano ha evolucionado to a place where a un lugar en donde we are discovering and exploring estamos descubriendo y explorando things that we've never imagined cosas que possible. nunca nosotros nos imaginaríamos, And cosas while the imposibles. intelligence of man is proliferating Y at aunque an la alarming rate, inteligencia del hombre se está está desarrollándose y alcanzando diferentes lugares, there's great confusion hay in the una world. gran confusión en la tierra. Gross darkness, which Una is ignorance, densa oscuridad está cubriendo la tierra covers the earth. y está cubriendo la tierra completa. So how can you have so much of intelligence Entonces, ¿cómo se puede tener tanta inteligencia and yet y a such la vez confusion? tanta confusión? There's chaos. Hay caos. And confusion is a metaphoric way of speaking about a Babylonian system. Y la confusión, hablando de esa palabra metafóricamente, habla del sistema babilónico. Babylon is known as the gate of the gods that create confusion. Y Babilonia se llama la puerta de los dioses con minúscula que causan confusión. And it is against such amazing knowledge that's creating ignorance Delante de ese inmenso conocimiento se está produciendo una gran ignorancia. that we must go back to the Bible Y tenemos que retornar a las and Escrituras find out the way of God. y inquirir las cosas a la manera de Dios. Many of us know of the way of the Muchos- eagle in the sky, Nosotros sabemos acerca del águila en el cielo, the way of a serpent on a rock. conocemos la conducta de una serpiente sobre la roca, We know the way of an ant with a morsel of food, conocemos también la conducta de una hormiga cuando tiene un pedazo de alimento que the está way of a cargando. man with a woman, También conocemos el hombre, una mujer, cómo se comportan. but it's important for us to know the Pero way es of God. muy importante para nosotros conocer el camino de It takes Dios. a spiritual science Y requiere hijos espirituales to understand que that. puedan entender esto. And my prayer Y mi is, oración es at least in this school, que por lo menos en esta I escuela could present with you my perspective of how God designed the church. yo pueda presentarle la perspectiva que tengo con relación a cómo Dios diseñó la iglesia para que ella funcionara. The Bible says that the church is a mystery. La Biblia declara que la iglesia es un misterio, A mystery means something that is codified, algo que está codificado, something that is not easy to explain. algo que es difícil poderlo explicar. In other words, En it otras has a palabras, cryptic code to it. Tiene un código críptico que es difícil de descodificar. The word mystery comes from the word cryptos, La palabra misterio viene de la palabra criptos, the Greek word una cryptos. palabra griega, criptos, The same word is used today for Y esa- cryptocurrencies y like esa palabra Bitcoin. se usa también para aquellas monedas grandes de valor. Everything is encrypted. Todo está encriptado And it takes a people that know the way of God to decode these mysteries. y se requiere de un pueblo, de un grupo, o sea, de que sepan cómo descodificar estos misterios. In the book of Proverbs, chapter En 25, el libro de Proverbios, capítulo 25, the scripture says las escrituras dicen that it is the glory of God que es la gloria de Dios to conceal a matter. esconder un tema, un In other asunto. words, En otras palabras, It's in God's nature es en la naturaleza de Dios to hide the things esconder aquellas cosas that are most valuable. que son de gran valor. So when you read the Bible, Así que cuando usted lee las escrituras, you cannot read the 66 books literally. no puedes leer los 66 libros de una manera literal, The Bible is a book of mysteries. porque las escrituras es un libro de misterios. The mind of God is hidden behind the literature, Y la mente de Dios está escondida a través de las letras escritas, a través de behind la the literatura prophecies, y las profecías, behind detrás de the histories. las historias. And there's
There's so much of secrets. Y hay tantos secretos escondidos. If you study the teachings of Jesus, Si estudiásemos las enseñanzas de Jesús, in the Gospel of John, it says el Evangelio de Juan, everything he spoke que dice que todo lo que él habló was in parabolic fue language. un lenguaje parabólico. In other words, En otras palabras, he used a narrative form of él communication. usaba una narrativa para él comunicarse con el But pueblo. behind the narrative, Pero behind the detrás, story, detrás de la historia, detrás de la narrativa, was the secrets estaban los of secretos the unseen world. del mundo invisible. So Proverbs says, Así que Proverbios declara, it is the glory of God to conceal a es matter, la gloria de Dios esconder un tema, un but it is the asunto, glory of kings, pero es la gloria de los reyes, the reputation of kings, de la reputación de esos reyes, to search out poder inquirir, the things that are investigar concealed. las cosas que están escondidas en Dios. When I read my Bible Cuando today, yo leo, cuando leí las escrituras en este I día, cannot read it anymore just from a devotional point of view. ya yo no puedo leerlas simplemente como un tema de una devocional, como un saca su tiempo a I diario. read it now looking at a book Ahora la leo viendo un libro that has que codes, tiene códigos, that has que secrets that tiene needs to be decoded. secretos que necesitan ser descodificados. That's what Jesus said. Y eso es lo que to Jesús Peter. dijo a Pedro. I give you keys, Te doy llaves, a bunch of keys. te doy un grupo, te doy un llavero con muchas llaves. Now you don't need keys No se necesitan literalmente unless something is locked, llaves si algo no estuviese cerrado, concealed, escondido, hidden from the view. escondido de la visión del hombre. And Jesus was saying to Jesús one of estaba the first diciendo a uno de apostles, los primeros apóstoles, I'm going to teach you how to decode things that are locked up in me. yo te quiero enseñar cosas que están encapsuladas en mí. And there are so many dimensions to God Y hay that is hidden. tantas dimensiones escondidas en Dios. And it does not come with 3-point beautiful sermons. Y no nos llegan con mensajes, con 3 puntos para uno resolverlo. You have to learn how to dive in Hay que literalmente bucear en las to profundidades, the deepest parts of God. en las partes más profundas de And that's where Dios. deep cries out to Y es deep. ahí donde un abismo llama a otro abismo. And where our spirits are searching for things Y that the donde natural mind Nuestros cannot espíritus comprehend. están inquiriendo, investigando cosas que nuestra mente humana no puede, no puede. And there is a mystery to the church. Y hay un misterio para la iglesia. The church cannot be understood the way we do it today. La iglesia no puede ser entendida en la forma en la cual nosotros la hemos In entendido. fact, the way Es we más, run church today la manera en la cual nosotros entendemos que es la iglesia hoy en día is not in the Bible. no está realmente en las escrituras. We've created cultural churches. Hemos creado iglesias culturales, We've created contextual churches. iglesias We've contextuales. created churches that suits Hemos our needs. Creado iglesias que satisfacen nuestras necesidades como In fact, humanos. the way God designed the church to function Pero el diseño que Dios le dio a su iglesia is completely different es completamente diferente to the way we do it. en la manera en la cual nosotros lo hacemos hoy en día. So I'm going to show you Y quiero mostrarles a that ustedes the church was designed que la iglesia fue diseñada, not to be a place where you come to have a service, la iglesia no fue diseñada como un lugar en el cual vamos para tener un servicio or just come to listen to the word, o simplemente venir a or taught. escuchar la predicación, la enseñanza, and where we offer our prayers y en el cual nosotros hacemos nuestras oraciones and we give our y offerings. damos nuestras ofrendas. The church was not designed to function La like iglesia that. no fue diseñada para funcionar de esa I am manera. not saying we would not do all of No those estoy things, diciendo que no se harían esas but cosas, that was not the way God designed pero it. ese no fue el diseño en el cual Dios la diseñó en principio. The church was firstly designed La iglesia fue diseñada to be the new human race. para ser la nueva raza. The church was designed to La function iglesia fue diseñada para funcionar as the alternate como la, to the alter- nations of the como world. la alternativa a las naciones de la tierra. So God designed the church Así to que be a Dios new human race. diseñó la iglesia para la nueva raza.
a new civilization, esa nueva civilización, a different kind of people un grupo de personas diferentes, with its own constitution, con su propia constitución, its own governance, su propio gobierno, its own culture. su propia cultura. And these people have been extracted from every nation of Y the estas world. personas han sido extraídas de toda lengua, tribu y nación. And I want to show you Y how quiero God mostrarle originally designed the church to function. a ustedes cómo Dios originalmente diseñó la iglesia. We need to know who we are Nosotros necesitamos saber quiénes nosotros somos. before we understand what we are. Antes de poder entender quiénes somos. Our identity Nuestra identidad is very important, es sumamente importante. and sometimes we focus on the what, Muchas veces nos enfocamos en el por qué, con el qué, the behavior, the la functionality. conducta, la función, la habilidad. But before you can get function, Pero antes de recibir función, we need an nosotros identity necesitamos identidad that creates formation. que produce una formación. Without formation, Sin formación you cannot have no functionality. puede haber una funcionabilidad correcta. We call this Y a esto le llamamos the ontology. la ontología. The ontology Y la ontología of the church. de la There iglesia. are two words Hay in dos the palabras scriptures. en las escrituras, Well, in theological thought. en not el in the pensamiento teológico realmente, a eso me scriptures. You refería, can find it when you search the que lo scriptures. puede encontrar cuando usted investiga en las There's escrituras. the word ontology, Y está la palabra ontología and there's the word phenomenon. y está la palabra fenómeno. Now, ontology La ontología comes from a Greek word ontos, viene de la palabra griega ontos, which speaks about the substance que habla de la substancia, or the essence o la esencia that constitutes a thing. que constituye cualquier cosa. The very substance La of our existence. sustancia de nuestra existencia. And when you have ontology, Y cuando tenemos ontología, you have origin, tenemos origen entonces, you have definition, definición, you have profile. tenemos perfil. The word phenomena La palabra fenómeno speaks about an nos appearance of habla de something. una apariencia, But sometimes the appearance pero algunas veces la apariencia can just be almost like a similitude, puede ser como un simil, una similitud, like a ghost. como un fantasma, It can be an illusion. puede ser una ilusión. And if you want to have something that's substantial, Y si usted quiere algo que tenga sustancia, you have to first have ontology, entonces primeramente se requiere tener ontología, which speaks about the origin, que nos habla del origen, the configuration. la configuración of something. de algo. What we have in the church Y today lo que nosotros tenemos en la iglesia hoy en día is a lot of phenomena. es mucho fenómeno, Phenomena as in fenómeno como performance, en entretenimiento o cómo se hacen las cosas, entertainment, entretenimiento, the desire to find an emotional effect. poder encontrar un efecto emocional. So there's a lot of creating of hype. Entonces se crean muchas cosas para como elevar a la persona But if you emocionalmente. don't have ontology, Pero substance, si no se tiene la ontología o la sustancia, whatever you do todo lo que se haga will just be a phenomenon. simplemente será un fenómeno. It'll be like a shadow, Será como una sombra, but to produce a shadow, pero para producir una sombra you need to have se substance. necesita sustancia. There has to be a person that Tiene que haber creates. una persona que produzca la Let me sombra. explain this. Voy a explicar esto. David David was known by Saul. fue conocido por Saúl. He played the harp, Él tocaba el arpa subdued demonic oppression upon King Saul, y liberaba al rey Saúl de esas opresiones demoníacas. and David Y David was known in a very personal way to Saul. fue conocido de una manera muy personal al rey David. And he was a young man, Él era un joven, un chico joven, probably 15 years old. quizás 15 años.
But when there was a war, Pero cuando hubo una guerra, David could not go to war David no fue a la guerra because you had to be 20 years and above to qualify to porque go to se war. requería que tuviese 20 años o más para poder participar de una guerra. And so he was confined to the care of his father's Entonces, flock of sheep. él tenía la responsabilidad de cuidar de las ovejas de su padre. But he had the opportunity to take food Pero él tuvo la gran oportunidad de llevarle alimento a sus to his brothers who sus were 20 years and older. hermanos que tenían más de 20 años. And when he took food Y cuando le llevó el alimento to them, a ellos, an opportunity arose for him una oportunidad se desató a to favor de él confront Goliath. para poder confrontar a un Goliat. And you know the Y story. ustedes conocen la He historia. destroyed Goliath. Él destruyó a Goliat. He brought him down with the sling Lo llevó con el tirapiedras, and decapitated him. con la honda y lo decapitó. But Saul asked a very powerful question. Pero él hizo una pregunta muy poderosa a Saúl. After the fall of Goliath, Después que Goliat cayó, he asked the question, y él hizo esta pregunta. whose son is this? ¿Él es hijo? ¿De quién él es hijo? In other words, he En knew otras David. palabras, tú, David. David played music for him for David, years. David le tocaba música al rey por años y años y años. But when Goliath was conquered, Pero cuando Goliat fue conquistado, Saul was not interested in the destruction of Goliath. Saúl no estaba interesado en la destrucción de Goliat. He was more Él interested estaba más interesado in knowing the source, en saber la fuente, the one who produced David. aquel que pudo producir a un David. In other words, I'm not interested in the phenomena. Él no estaba interesado en el fenómeno, I'm more interested in your sino que estoy roots. más interesado en tus Your raíces genealógicos, en tu origen. For me to know how genuine you Para are, yo saber lo genuino que tú eres, I must study where you come yo from. entonces tengo que estudiar tu origen. And sometimes we put on the show, Y muchas veces hacemos un show the performance, y las actuaciones and we may get some y victory. quizás podamos conquistar algunas victorias. But the heart of the matter Pero is el asunto intrínseco es that everything must be traced to a root, que todo to an debe origin, ser trazado a un linaje, a un origen, to the source. a la fuente original. The same with the church. Igual con la iglesia. The church cannot be a phenomenon. La iglesia no puede ser un fenómeno. It must be traced back Tiene que ser trazada to the way it was originally designed to function. al diseño original por la cual la iglesia fue ordenada. It has to have a line Tiene que estar that alineada. we can trace Debe haber una línea que that podamos will bring nosotros us back to trazar the mind of God. para que nosotros podamos retornar a la mente de Dios. When Jesus was on the earth, Y cuando Jesús estuvo en la tierra, his ministry couldn't start su ministerio no pudo empezar without the book of Matthew chapter 1. sin Mateo capítulo 1. And that chapter Y ese capítulo will completo give you a lineage nos da el linaje that you can trace the root of Jesus en el cual usted puede trazar su descendencia to Joseph, a José, to David, a David, to Abraham, a Abraham, to a Melchizedek, Melquisedec and from y Melchizedek de Melquisedec back to the very Creator himself. al Creador mismo. Everything has to be traced. Todo tiene que ser trazado en su And we have to trace the roots Y nosotros tenemos que inquirir en ese origen of the Holy Scriptures de las when it sagradas comes to escrituras cuando está the design for relacionado the church. al diseño que Dios le dio a su iglesia. The church La iglesia was designed fue diseñada to function in a certain way para funcionar de una manera específica, long before mucho antes God created the heavens and que the earth. Dios haya creado los cielos y la tierra. The church La was iglesia forever in God's mind. estaba siempre en la mente de Dios. The architectural design of the church El diseño arquitectónico de la iglesia is the genius of God. se expresa en el genio que es Dios mismo. In the church, En la iglesia
God had invested all of his thoughts, plans, and desires. Dios había invertido todos sus planes, todos sus deseos y anhelos. In fact, the way God viewed the church La manera en la cual Dios realmente vio la iglesia is completely different to the way we view church today. es completamente diferente de cómo nosotros vemos la iglesia hoy en día. What we have today Lo que nosotros tenemos hoy en día is an institutional definition of church. es una definición de la iglesia como si fuese una institución. If you went to a theological dictionary Si usted fuera a un diccionario teológico to get the definition of the church, para encontrar la definición de lo que es la iglesia, you will get a definition usted va a tener esta definición that will introduce to you institutional models of the church. que le va, si usted entonces viera que le dice los modelos institucionales de la iglesia, The nature, the la ordinances, naturaleza, las the ordenanzas, el governance, gobierno, the liturgies la liturgia, of what church is. de lo que es la iglesia. But when you go to the Bible, Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, you discover the mind of God concerning the mystery of how the church should function. descubrimos la mente de Dios y el misterio de lo que es la iglesia. And in it, Y en él you find the way of God. usted entonces encuentra la manera de Dios en cuanto a la In iglesia. Ezekiel 43, En Ezequiel 43 there's a beautiful portion of hay scripture una porción de las escrituras muy especial that I want us to que at least quiero look at. Tonight con- I'll do an introduction. Yo simplemente esta noche estoy haciendo una I introducción. will not get into the depths of No what voy I a want to entrar en say, las profundidades de las escrituras, but tomorrow I will. pero mañana yo sí voy a entrar en las profundidades de las escrituras. Ezekiel 43. Ezequiel 43. Verse 10. Ezequiel 43, verso 10. Locked up in this portion of scripture Y en esta porción de las escrituras is a message directed to the 21st century church, to the New Covenant church. hay un mensaje dirigido a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia gobernada por el pacto eterno. Ezekiel was an amazing prophet, Ezequiel era un tremendo profeta and much of his writings was not for the people of the y Old muchas Covenant. de sus profecías y escrituras no eran para las personas de su tiempo, It was for the church, es para la iglesia, for people like us. para personas como Verse nosotros. 10 says, Son of man, Verso 10 dice, tú, hijo de hombre, describe the temple. muestra a la casa. And this is not the temple in the Middle Y East. aquí no está hablando del templo en el Medio Oriente. This is the eternal temple, Este es el templo eterno, which is the church of Jesus. que es la iglesia de nuestro I'll Señor explain this Jesucristo. Lo voy a explicar más adelante. You do know that Jesus prophesied Usted sabe que Jesús profetizó that the temple will be destroyed in the templo Middle sería East. Solomon's destruido. temple will be destroyed. que el templo de Salomón sería destruido. Jesus also Y prophesied Jesús también that it will profetizó never be rebuilt. que nunca sería reedificado. You can find that in the Gospels. Usted lo puede encontrar en los evangelios. And that's why for 2,000 years the temple has not Y, been rebuilt. y esa es la razón por la cual ese templo no se ha edificado en los últimos 2000 años. Presently it's been occupied by the Muslims. Presentemente está siendo ocupado por los musulmanes. And they claim that it is the Y temple ellos site of the dicen holy mosque, que ese es el templo de su mezquita sagrada, the place where Muslims worship. en el cual el lugar donde los musulmanes adoran. And Jesus said, I will destroy this. Y Jesús dijo, yo voy a destruir eso. And ese they templo. said to him, Ellos but dijeron, it took 46 years to pero tomó build it. 46 años edificarlo. And he said, not one stone Y dijo, will, no quedará ni will una remain upon piedra another. sobre piedra. But he spoke of the temple of his body. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. And we are the Y temple of the Holy nosotros Ghost. somos el templo, el And he cuerpo de spoke. él. Somos su cuerpo. And he said, Y él dijo, I will raise it up in 3 days. lo levantaré en 3 días. And the great apostle Paul tells Y us el gran apóstol Pablo nos dice
that we are a spiritual que temple. nosotros somos un templo espiritual. In Ephesians chapter 2, he tells us Efesios capítulo 2 lo dice that claramente, we are being built que estamos siendo on the edificados foundation of apostles and en el prophets fundamento de los apóstoles y profetas, as a dwelling place for the Spirit. como una habitación para el Espíritu. We also know También sabemos that when Paul wrote to the que Corinthians, cuando Pablo le habló a los corintios, and he was writing to a corporate people, él not estaba, just to individuals, él estaba hablando corporativamente, no solamente a individuos. he said, don't you know Y él decía, ¿no saben ustedes that your bodies collectively que sus cuerpos conjuntamente constitute constituyen the temple of God, el templo de Dios? that you are the temple of the Holy Spirit? Que ustedes, o sea, que somos el templo del Espíritu So Santo. when Ezekiel is writing, Entonces, cuando Ezequiel está escribiendo, he's not writing to tell us about a holy temple in the Middle East. él no está hablando acerca del templo espiritual del Medio Oriente. He's telling us about how we are supposed to be constituted. Él está hablando de cómo nosotros estamos llamados a ser He constituidos. says, Son of man, Dice, tú, hijo de hombre, describe, muestra, describe, Amplify, amplifica, magnify, amplifica, narrate, explain narra, explica, the temple la to the casa. house of Israel, to the family of Muestra a Israel. la casa de Israel esta casa, a la And Paul familia de tells us in Israel. the New Y Testament vemos en el Nuevo Testamento that we are the Israel of God. que nosotros somos la Israel de Dios. We are the spiritual Israel. Nosotros somos la Israel We espiritual. are a nation being constituted. Somos una nación siendo He constituidos. says, Son of man, describe the temple to the house of Israel. Tú The y- word house means Y family. la palabra cuando dice, tú hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa, y la casa habla de familia. That they may be ashamed Y avergüéncense of their de iniquities sus pecados. and let them measure Y the pattern. midan, ahí habla del patrón. Let them study the architecture, Que puedan estudiar la arquitectura the design del diseño de ella, for God's temple. del templo de Dios. And if they are ashamed Y si se of all that they avergonzarán have done, de todo lo que han hecho, make known to them the design of the temple hazles entender el diseño de la casa, and its arrangement, su its disposición, exits, sus salidas, and its entrances, sus its entradas entire design, y todas sus and all formas its ordinances, y todas sus all its descripciones forms, y all todas its laws, sus configuraciones write it y down in todas their sus sight, leyes y descríbelo delante de so sus that they may ojos, keep the whole design para que guarden toda su forma and all its y ordinances todas sus reglas and perform them. y las pongan por obra. This is a picture, Esto es un cuadro, an encrypted un picture cuadro que está encríptico, that needs to be decoded que necesita ser descodificado so that we can understand how God's people should function in creation. para que nosotros podamos entender cómo el pueblo de Dios debe de funcionar en la So creación. it's very, very important Es sumamente importante that we learn how que nosotros aprendamos to cómo, understand the whole construction. que nosotros podamos of the Church of entender Jesus Christ. la construcción completa de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. So the church was never intended to be a physical building. Así que la iglesia nunca tuvo la intención de ser un edificio físico. It was supposed to be a people. La iglesia es una gente, un pueblo. Amen? Amén. Let me give you a portion of scripture. Les voy a dar porciones de las escrituras. Second, 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro, capítulo 2. I'm just going to lay a Simplemente foundation to voy a the things that I want to establecer un say from fundamento tomorrow. de las cosas que quiero decirles mañana, Because time will not permit. porque el tiempo no me lo va a permitir. I'm going to leave seed thoughts with you Simplemente voy a compartir con ustedes semillas so that you can search out para que ustedes puedan The entonces scriptures. inquirir las escrituras and understand what God is saying y puedan concerning His church. entender lo que Dios está diciendo con relación a la iglesia. I'll read from verse 4. Voy a leer desde el verso 4. 1 Peter chapter 2 verse Primera 4. de Coming Pedro to him 2:4, leo. as to a living stone, Acercándonos a él, rejected indeed by men, piedra viva, desechada, but chosen by God and precious. desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y This preciosa. is what we call metaphoric language. Esto es un lenguaje metafórico. Jesus is called a living stone. Jesús es la piedra viva.
But we know that he was not a stone. Pero nosotros sabemos que él no era una piedra per But se. it's speaking about something that is immutable, unchangeable, Está hablando de algo que es inmutable, que es invariable, que no cambia, authentic, solid, auténtico, genuine. It's genuino, a metaphor. y es una metáfora. So we connect to him Así que nosotros nos conectamos a él to build something. para edificar algo. Look at the language here. Observen el You lenguaje. also, Vosotros as también, living stones, como piedras vivas, are being built up, sed edificados, are being constructed, están siendo construidos a spiritual house. como casa espiritual. The word house means family. Y la palabra casa es familia. That's the original Hebrew, Ese Greek es, word. ese es en el origen griego, esa It's es la the word palabra, oikos. es la palabra oikos y es familia. And you do know that a house Y ustedes saben que una casa is just a physical place. es un lugar físico. When I say that I'm going to my house, Cuando yo digo que voy para mi casa, yes, I may go to my residence, sí, voy realmente a mi residencia, but actually I'm saying I'm going to my family that lives in a certain place. pero realmente lo que estoy diciendo, voy a mi familia que habita en un lugar determinado. And sometimes the house Y la that I casa live in donde yo vivo takes on the character también toma el carácter of my family. de mi familia. So when you say it's Tamo's house, Así que cuando usted dice la casa de Tamo, you are literally saying that's the place where Tamo's family lives. usted literalmente está diciendo ese es el lugar donde habita la familia de And the Tamo. nature of his family characterizes the environment in which he lives. La naturaleza de su familia le da carácter a la atmósfera en la cual ellos conviven. Like when we say in the Bible, Por ejemplo, cuando decimos en las Escrituras, the land of Judah. la tierra de Judá, What we are saying, lo que estamos diciendo there's a tribe es que hay una tribu that lives on a space of land, que vive en un espacio, en un a territorio, territory. territorio, That territory y ese territorio takes on the name toma el nombre of the people, de la gente, del pueblo the que habita nature of the allí. Y people la naturaleza de ese pueblo characterizes the environment le in which da they live. carácter al ambiente en el cual ellos habitan. So when we talk about Así que we are being built up cuando aquí dice que estamos siendo sed a edificados spiritual house, como casa we are espiritual, literally saying estamos literalmente we are being diciendo built up que estamos siendo to edificados be a family. para ser una I'll explain all of familia. this Lo to voy a you explicar todo later. eso mañana con A más holy detalle. priesthood. Un sacerdocio santo. And priesthood, don't think about priesthood as some holy sage or holy man. No piensen en un sacerdote, no tengan una mentalidad de que es un hombre santo, puro. The priesthood El sacerdocio simply meant significa somebody who had the ability alguien que tuvo la habilidad to engage heaven, de poder transaccionar con los cielos to arbitrate para or ser un negotiate árbitro, un negociador, with heaven aquel que puede negociar con los so cielos that humans can enjoy para que benefit. los seres humanos puedan beneficiarse de los In beneficios. other words, we become the medium O sea que nosotros somos el interfaz through which all transactions take en el place cual between heaven and earth. todas las transacciones celestiales son manifestadas en la tierra. So when you think about a priest, Entonces, cuando usted piensa en un don't think sacerdote, about a mystical figure, no piense en una figura mística, but think about a negotiator, pero piense en aquel que negocia, somebody who has Es un the right of intermediario. access, the right of aquel que access tiene el derecho de acceder to an eternal a dimension, una dimensión eterna, and he can recruit or secure y él puede asegurar privileges o reclutar privilegios that will benefit everything on the que earth. van a beneficiar a todos los que están en la tierra. So we are being built up Entonces nosotros estamos siendo edificados to be a spiritual para family. ser una familia espiritual, spiritual family. una familia espiritual. But we're also being built up Pero también estamos siendo edificados to enjoy two realms of existence. para poder disfrutar dos dimensiones. Think about a frog. Piense, por ejemplo, en un sapo. It's described as being Es un amphibious. anfibio. What does that mean? ¿Qué significa un A anfibio? frog can live in water Un sapo puede habitar en el agua and it can live y on land. también puede habitar en la tierra. In other words, it shares two different territorial En- environments. El sapo puede habitar en dos territorios diferentes. Peter is saying, Pedro está diciendo acá we're being built up que nosotros estamos siendo edificados to engage heaven
para poder transaccionar con los cielos, even though we live on the earth. aunque habitemos y vivamos en la We are tierra. amphibious Nosotros somos tipos de anfibios in that we can share two realms of en el engagement, cual nosotros podemos encajar dos dimensiones and we can have access to y dimensions podemos acceder a dimensiones that normal humans do not have. que humanos normales no pueden acceder. He also says to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Therefore, it is also contained in the scriptures, Por lo cual también contiene la Escritura: behold, I lay in Zion He aquí pongo en a Sión chief cornerstone, la piedra elect, principal, precious, del and he ángulo, who believes on him will by no means be put to shame. escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. And Peter says here, therefore to you, Y Pedro dice, para all those vosotros, that are reading this a los que epistle, están leyendo esta who epístola, believe, a los que he creen, is precious, él es precioso, but to those who are disobedient, pero para los que no creen, o sea, los the desobedientes, stone which the builders la rejected piedra que los edificadores desecharon has become the chief. ha venido a ser la cornerstone. cabeza del ángulo. In other words, En the otras one that will palabras, start to set the plumb line Aquel que va a establecer measure. la medida by which we all will be por el cual constructed. todos debemos de ser construidos configurados conforme a esa medida de la piedra angular, By whom we will be brought into conformity. en el cual nosotros seremos llevados a una conformidad. And it says here, a stone of stumbling Dice, piedra de and a rock of tropiezo, offense. piedra de tropiezo y roca They que hace stumbled caer, being disobedient to the words Porque- which they also were appointed. porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Verse 9. Verso 9. But you, Mas that's us. vosotros, You somos are a nosotros, chosen generation. sois linaje escogido. In other words, the word generation comes from the word gene. La palabra linaje tiene que ver con el gen, We get the word genetics. donde recibimos la palabra genética. And we know today in the world that we live Y in, ustedes saben que hoy en día medical en el science has mundo become so que advanced vivimos, la ciencia ha avanzado a tal that nivel they could study the genetic coding of the human construct. que han descubierto, o sea, han estudiado el código genético del ser humano. This portion of scripture is saying Y esta porción de las escrituras nos we dice, have been clinically Dice and que nosotros selectively hemos sido seleccionados clínicamente to be brought into a position para ser traídos a una posición that we carry a certain en gene el cual nosotros cargamos un gen that allows particular us to become a que generation nos that is permite peculiar. a nosotros ser una generación peculiar. If I may tell it like this, Yo lo voy a decir de esta manera. when you receive Christ, Cuando usted recibe a Cristo, you received an eternal seed. usted recibe una simiente eterna. The word seed means sperm. La palabra semilla o simiente es esperma. You received the sperm called Christ, Usted recibe la esperma llamado Cristo. and in it was all the Y ahí codes estaban todos los códigos that will construct que you va a construir to function as the sons of para God. que nosotros podamos funcionar como los hijos de Dios o el Hijo Seed corporativo de Dios en la Christ. tierra. Ver a Cristo Is the God gene. es el gen de Dios. That seed Esa semilla is installed into the womb of our spirit, es instalado en el vientre de nuestros like the Holy espíritus, Spirit como el immaculately Espíritu Santo de una manera inmaculada put the seed in lo Mary's womb. colocó en el vientre de María. And every one of us Y cada uno de nosotros are now being built up estamos siendo edificados to be a very select generation. para ser una generación muy selectiva. We carry a genealogy Nosotros cargamos una genealogía that is que extremely es peculiar. extremadamente peculiar. I will show you later Y se los on, voy a maybe mostrar a tomorrow, ustedes quizás mañana how God has classified us to function de as a cómo- very peculiar people, no matter where we are located on the earth. que Dios nos ha clasificado para nosotros funcionar de una manera muy particular, no importa el lugar en el cual nosotros estemos
situados. Some of you live in Chile. Algunos de ustedes son de Chile, Some of you live in Argentina, algunos de ustedes son de la Argentina, Brazil, Brasil, the United States of los Estados America. Unidos de América. I live in Africa. Yo vivo en África. But when you come into Christ, Pero cuando usted entra en Cristo, when you're brought into this family, usted es traído a su familia. you're no more Chilean, Ya usted no es chileno, ni Argentinians, argentino, Brazilians, ni brasileño, Africans, ni africanos, Americans. ni americanos. You now come into a new Usted genealogy. entra a una nueva genealogía. You only live in Chile, Usted simplemente habita en Chile, but Chile does not define pero you. Chile no debe definir quién usted You are es, defined porque usted es definido from a completely new de dimension. una dimensión completamente You nueva. may speak the language Usted quizás puede hablar el lenguaje, of Spanish in this nation, el español, and I speak y English yo hablo inglés or Portuguese o portugués or whatever your language o is. cualquiera que sea su But lenguaje, that su does lengua. not determine Pero who you eso are. no determina quién usted es. You are a chosen Usted es generation. una generación escogida por Say to Dios. your neighbor, Dígale a su vecino, you have been genetically reorganized. usted ha sido genéticamente reconfigurado. You carry the God gene. Usted carga el gen de That's Dios. why you are called a chosen Porque generation. usted, por eso es que usted es llamado I'll explain that when we go a little un further. linaje escogido. Más adelante lo voy a You're explicar. a chosen generation, Linaje escogido, a royal priesthood. real In other sacerdocio. words, you have the anointing to stand before God. O sea que usted tiene la unción de pararse delante de Dios. You've been selected, Usted ha sido seleccionado, mantled ha sido Classified. clasificado y arropado en mantos to now engage the para eternal poder dimension. ahora Royal acceder a las dimensiones eternas. And it says en you're a su- holy nation. Y dice que usted es una nación santa. It's not saying you are Chileans No dice que usted es chileno or Argentinians o or argentinos Brazilians. o brasileños, It's saying you are a sino que usted es una holy nación nation. santa. In other words, En otras in palabras, all the nations of the world, de todas las naciones de la tierra, those who are in Christ todos los que están en Cristo are a holy nation amongst the nations. pertenecen a la nación santa que está por encima de todas las naciones de la If tierra. you really understand what I'm going to Si tell you usted in the days realmente ahead, puede entender lo que yo les voy a lo que les voy a mostrar a ustedes los you días will start to siguientes, realize that you were not supposed to behave and function usted va a llegar a la conclusión que usted no está llamado a conducirse according to the de cultures or acuerdo the a la ethnicities cultura o la étnica of the people that you were born out of. de la gente del pueblo en el cual usted nació. You were not born anymore when you received Christ Usted cuando recibe a Cristo of flesh and no blood, nace de carne but you are now ni born de of sangre, sino spirit. que usted es and of the nacido word. del Espíritu You've y not de been la born palabra. from the earth, Usted no es de la but you've been tierra. born from above. Usted ha nacido de And we arriba. operate from a completely different Y esa es dimension. una operación totalmente diferente. No matter what the economy No of your importa country la is. economía, de cómo Or sea the la economía political and o la social situación climate is. política o el clima social. When you understand the Cuando dimension usted from which you entienda operate, la dimensión en el cual usted ha nacido, you could be a blessing wherever you usted puede exist. ser una bendición donde quiera que usted esté. And in you, Y en usted, your people, su the Chilean pueblo, people, los chilenos, por or ejemplo, the o los Argentinians or argentinos o los Brazilians, in brasileños, you, por medio de usted, not in your government no of en this su country, gobierno, en el gobierno de esta in nación, you, en usted, nations get blessed. naciones son bendecidas. When we talk about the church, Cuando nosotros hablamos de la we're iglesia, not talking about a nice service. no estamos hablando de un servicio hermoso. A few songs sung, great Cantamos unos music, cánticos, una gloriosa música, a wonderful sermon. un sermón We espectacular, are first talking about how God constitutes sino us, que estamos hablando de cómo Dios nos ha constituido our a nosotros. ontology. Estamos hablando de nuestra ontología. We are not just a phenomenon. Nosotros no somos un fenómeno, We are the substance. somos la sustancia. We're a very real bunch of people. Somos un pueblo real. The church has to understand Y la this. iglesia tiene que entender esto. It says here, a Y holy dice, nation, una nación santa, listen to these words, escuchen estas palabras. his own special people. Pueblo adquirido
por It's Dios. the most possessive language. Es el lenguaje más His posesivo own. porque le pertenecemos a And Él. then it further defines it. Y luego lo define. Special, Dice, exclusive, pueblo adquirido por Él, very unique, muy único, muy especial, indescribable. es indescriptible. It's an exclusive bunch of Es people. un grupo de personas que son muy His exclusivas. own special people, Porque aquí habla de pueblo adquirido that you may proclaim para que anunciéis the praises of him. las virtudes de The word aquel. praises does not mean sing a few songs. Y aquí dice virtudes, eso no habla de cánticos. I know that people in Chile and in Porque sé que en Argentina, Argentina, en Chile Brazil, y en Brasil, at least South y America, por lo menos en they love soccer. Sudamérica, le encanta el soccer, football. el fútbol, el soccer. The Americans don't know much Los about americanos no football. saben mucho de eso. You love people like Sanchez, Ustedes aman a Sánchez, Messi. Messi. You don't enjoy Ronaldo, I know that. Yo sé que a ustedes no le agrada mucho Ronaldo, ¿no? When you see Lionel Messi or Cuando usted ve un Lionel Messi a Sanchez o un Sánchez with a ball at his feet, at con their una feet, pelota en sus pies, una bola en sus pies, dribbling a few players, haciendo sus malabares, creating creando passes for others to pasos score, para poder adquirir puntuación o or they los goles, score a brilliant goal, para poder hacer un gol brillante. and you sitting in the stadium, Y usted está en el estadio. what do you do ¿Qué es lo que usted hace when the goal is scored? cuando llega la bola al gol? You scream, Usted grita, you cry, llora you jump. y se queda And I maravillado. know of people that sit in large stadiums, Yo conozco de personas que se sientan en esos estadios inmensos they literally lose their dignity. y literalmente pierden su dignidad. They forget how sophisticated they Se les olvida lo sofisticados que ellos are. Whether you're solían the ser. president of a country, Aunque sea un presidente de una a nación, magistrate of a un court, magistrado or a professor in a o un university, or profesor the de una richest man in the universidad land. o el hombre más poderoso, más Forget it rico. all, you just shout. Simplemente clap your grita, hands, you scream. aplaude, chilla. So what did Sanchez or Messi do? Entonces, ¿qué hacen Sánchez o Messi? He produced praise in you. Produce en usted alabanza, dar You're gloria. praising Porque las alabanzas because of the skill of those es players. por causa de las habilidades que ellos tienen. We've been created Nosotros fuimos creados so that others will study us, para que otros nos estudien a nosotros watch our skills, y puedan observar nuestras See how we habilidades y operate. ver cómo nosotros operamos and celebrate y celebrar the skills they see in las us. habilidades que ven en nosotros. In other words, En otras palabras, we are the nosotros case study somos un caso de estudio of creation. en cuanto a la All creación. of creation Toda la creación is supposed to study us está llamado a estudiarnos a nosotros so that they para que ellos can celebrate God. puedan entonces celebrar a In Dios. other words, En otras we are palabras, the university nosotros somos la universidad of the heavens and the de earth. los cielos y la tierra. People study us Las personas nos estudian a nosotros to know God. para conocer a Dios. That's what it means. Y eso es lo que está diciendo para la alabanza. We have reduced praise to a few Y songs. nosotros hemos reducido este verso a cánticos y a la música, We've not realized pero no nos hemos dado cuenta that it's supposed to be bigger than that. que es un cuadro mucho mayor. Say to your neighbor, Háblele a su vecino y diga, you have been created usted fue creado for praise. para la alabanza de su gloria. Amen? Amén. But I'm drifting, so let me Me- get back. Me estoy yendo, pero That you may vuelvo. proclaim the praises of him who called you. Everyone say called Para you. que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, digan, os llamó Out of darkness de las tinieblas a su luz into admirable. this marvelous light. A su luz Who once admirable. were not a people, Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, but now, pero que ahora, the people of sois
pueblo de Dios, who had not obtained mercy que en otro tiempo no habíais now alcanzado misericordia, have obtained pero mercy. ahora habéis alcanzado misericordia. So in my introduction to you, Entonces, en mi introducción de esta noche, and as I start closing, y en la medida que estoy cerrando ya, the church la iglesia was firstly designed fue diseñada originalmente to function as a holy nation, para funcionar como una nación santa, as a very special people of God. como un pueblo muy especial de Dios. There is a domestic side to Y yo that, sé que hay un lado doméstico a esto que estoy where hablando, we meet in smaller en el cual nos units. reunimos en unidades pequeñas, But the church was never designed to pero la firstly iglesia no fue diseñada primariamente just be a place where you come to have a service. para tener un lugar en el cual recibimos o participamos de un servicio. The church was designed to La function iglesia fue diseñada para funcionar as God's people, como el pueblo de Dios, extracted from every nation, extraído de toda lengua, de toda nación, so that those individuals para que esos individuos will be a conduit, a puedan ser un pipeline conductor through which God's grace por el and cual glory la will be gracia, channeled la gloria de Dios pueda ser dispensada, o sea, into dispersa every en nation of the diferentes world, canales a todas las naciones de la so tierra, that in the church, para que en la iglesia the Abrahamic blessings la bendición de Abraham would be fulfilled. pueda ser cumplida. In other words, En otras palabras, in us, en nosotros nations are supposed to be blessed. las naciones están llamadas a ser benditas. Not through good governance. No a través de buenos gobiernos. I'm not saying that we should not have good government. Y no estoy diciendo que debemos de tener buenos gobiernos, ¿eh? But our problems Pero nuestros problemas are not because of the ocurren governments of the world, no por los gobiernos inadecuados de la tierra, but because the church has not known how to sino function porque la iglesia no ha sabido cómo debe de funcionar, as God's own special como people. el pueblo adquirido por Dios. Algo muy Tomorrow, especial. Mañana I will give you a definition les voy a dar una definición of how the church should function. de cómo la iglesia debe de funcionar. Tonight, Esta noche we're just setting the tone simplemente estamos estableciendo el tono, la frecuencia, to help us understand para poder entender that the church que la iglesia is a very special construct of es God. una construcción sumamente especial de parte de Dios. In Matthew chapter Y 16, en Mateo capítulo 16, Jesus made the statement, Jesús hizo esta declaración. I Yo will build my church, edificaré mi iglesia and the gates y las puertas del of Hades hell no will not prevail prevalecerán against it. contra ella. He didn't say, Él no dijo, I will build a church yo voy a edificar una iglesia that will do spiritual que warfare hará guerra espiritual to bind the devil. para entonces atar al diablo. He said, when this church is Él built, dijo, cuando esta iglesia sea it will formada, be so indestructible será indestructible and impenetrable y no será penetrable, that no influence of que darkness ninguna influencia de las tinieblas will prevail against it. podrá permanecer contra ella, used prevalecer two contra ella. words. Estas dos palabras que él And it's the usó, same word in the Greek. y es la misma palabra en griego, He said, I, yo and he said, my. y mi. I Yo will build edificaré My. mi church. iglesia. The word I Y la palabra yo in the Greek en el griego and the word my y la palabra mi is the same. es lo mismo. It's the word ego. Es la palabra ego. In the English, Y en el inglés, out of the word ego, la palabra ego, you get words like egotistical. tenemos palabras como egocéntrico. Jesus used some of the most jealous Jesús and usó obsessive, unas palabras muy obsesivas Words. y posesivas which y is que también lo llevaba a tener uncharacteristic of Jesus. un celo que no es la característica de cómo él He operó. always pointed people to the Father. Él siempre señalaba a la gente al Padre. But when Peter made the confession Pero that cuando you are the Pedro Christ, hizo la confesión, tú eres el comma, Cristo, the Son of the living coma, God, el Hijo del Dios viviente, Jesus said, Jesús estaba diciendo, I, yo, my. mi. That's Eso egotistical. es egocéntrico. In fact, psychologists will tell you Bueno, los psicólogos nos dicen, a person who uses the word I and mine la persona que usa la in palabra an yo obsessive y mío
and o mi. selfish, Es una persona egocéntrica, conceited way. orgulloso, comparón. Psychologists will tell Y you los psicólogos that nos such a dicen person is almost que narcissistic. esa persona puede tener una condición de ser un narcisista. In other words, he's En so otras palabras, obsessed with está himself obsesionado con sí mismo that he does not consider the views of others. que él no considera los puntos de vista de los demás. One of the great pictures of narcissism in the scriptures Y uno de los cuadros que nos pinta lo que es un narcisista en sí is that of es Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. He believed that he was a Él god. creyó que él era Dios. He believed that he Él was creía superhuman. que él era un hombre sobrenatural. So why would Jesus use the Entonces, words ¿por qué I Jesús and usó la my palabra ego? yo y mi Because ego? he always pointed people Porque él to God. siempre apuntaba a todo el mundo hacia el Padre. ¿Pero But por why was qué? he so conceited? ¿Por qué él era tan... ¿Por qué él habló de una manera en la cual That se in one centraba en sentence, sí mismo? He would use the word twice. Y esa palabra la usó 2 veces I en una asked God the frase. Y yo question. le dije al Señor que me And he gave revelara me a el very porqué. simple answer. Y me dio una respuesta tan The sencilla. Lord said, Y el Señor me dijo, I am building something yo estoy edificando algo that I'm so jealous of que lo estoy edificando con tanto celo that I will not allow another person to add que no or voy remove a permitir what que I have nadie designed le my pueda church to be. agregar o remover a lo que yo he diseñado que la iglesia sea. This is what he said to me. Eso fue lo que él me dijo a mí. He said, Thamo, Me dijo, Tamo, I am building yo estoy edificando my church, mi iglesia, not your church. no tu iglesia, Not yours, Manuel. no tuya, Manuel, Not yours, Yasser. no tuya, Yacer, Not yours, Tommy. no tuya, Tommy, Not any one of our o churches. ninguno de nosotros. He's building his church. Él está edificando other su words, iglesia. En otras palabras, I am building a church yo estoy edificando una iglesia that you will not interfere with. que tú no vas a interferir en ella. About 2 years ago, Hace 2 años atrás, and I'll close with y voy a this cerrar con esto story. ya. Perdónenme. I received a mandate from God to build a house. Yo recibí un mandato de parte de Dios de edificar una casa. He gave me the picture of what I should Me build, dio el diseño, el cuadro de lo que debo de and edificar it was going to be our family home. y va a ser la casa de nuestra familia. The design El diseño was outrageous. era muy grande, el diseño. It would cost Nos iba a costar huge volumes of money to build it, una cantidad de dinero tan y tan grande. and we knew exactly what we wanted. Y sabíamos exactamente a la precisión lo que nosotros We knew how queríamos. many bedrooms. Cuántas habitaciones. We wanted to have multiple private lounges, Queríamos tener múltiples salas o lugares privados. lots of space Mucho espacio para entertainment, poder entretener a las personas. and it was going to be in one of the richest parts of our Y iba a country. ser en uno de los lugares de más prestigio de donde yo vivo. So when the architect started to draw up the plans, Entonces, cuando el arquitecto comenzó a diseñar el plano arquitectónico, he said to me, Él it's me going to dijo, cost you a huge le sum digo, of money esta to build this casa te house. va a costar muchísimo dinero, mucha And plata. eventually I had to employ a project manager Entonces yo tuve que buscar a una persona que me pueda administrar el proyecto de la edificación de la who had casa, the skills of interpreting que that plan pudiese interpretar los planos con precisión to make sure that this property was para que built the way esta it was designed to propiedad function. pueda ser diseñada conforme al plano, And al after a diseño little original. while, Y después de un the tiempo, project manager, el encargado del proyecto, the architect, el arquitecto and a few engineers y otros on the building of my home ingenieros que estaban edificando la casa had a meeting with me. tuvieron una reunión conmigo They said to me, Pastor, y me dijeron, pastor, we think we can save you money, nosotros pensamos que podemos ahorrarle dinero, but you will have to change your design. pero tú vas a tener que cambiar tu diseño. We think Creemos that you are being too extravagant. que has sido muy extravagante en este diseño que has solicitado. And we can help you reduce. Podemos this. ayudarte para reducir los costos. So I looked at them Y yo le miré and I said, y le dije, your job tu trabajo is to build es edificar, construir what I want. conforme a lo que yo quiero.
My responsibility Mi responsabilidad is to provide the es finances. proveer las finanzas. Your job Y tu trabajo is to stick to the plan. es ser compatible con el diseño original. You will not remove a room. No vas a remover una habitación, You will not change the design. no vas a cambiar el diseño, You will not choose to impose your no will vas a imponer tu voluntad on what I have en lo received que yo he diseñado o quiero, as an instruction as to how to build. de cómo quiero que se construya la casa. I learned from that Y yo aprendí de eso, that I was building a house, que yo estaba edificando una casa, but they were actually pero ellos realmente doing the construction for the house. estaban haciendo simplemente la construcción para la casa. They could not change the design, Ellos no cambiaron el diseño, but they laid the bricks. pero ellos colocaban los ladrillos, They put all of the plans into action, ellos permitieron que el plano fuera desarrollado y but they had ejecutado, to follow. pero ellos tenían que the blueprint. seguir el patrón, el diseño. Jesus is in heaven, Jesús está en el cielo, but he's the architect, pero él the es el master arquitecto mind, que tiene una mente gloriosa, the mastermind behind the plan. una mente en el cual está desarrollando su iglesia. We Nosotros have been given the responsibility se nos of building ha the dado house, la responsabilidad de la edificación, but it's his house, pero es su casa, not ours. no nuestra casa. I tell people today, Yo le digo a las personas hoy en día, 2 years later, 2 años después, my wife and I built a house. mi esposa y yo hemos edificado una casa They see the house and they're amazed. y ven la casa y se maravillan con la casa. But I have to tell them Pero también tengo que that decirles in building the house, que al edificar la casa, I never even carry one yo ni brick. siquiera cargué un ladrillo para la edificación. I built the Pero house, yo edifiqué la casa, ¿correcto? but others built it. Pero otros fueron quienes la The construyeron. engineer is not living in the house today. El ingeniero que colaboró con la obra no vive The conmigo en mi bricklayer is casa. not Ni living el in the obrero house. que está colocando los The ladrillos carpenter is tampoco. not living Ni el in the house. carpintero tampoco habita en nuestra I'm casa. living in the house. Yo soy quien vivo en esa casa. I built the house, Yo edifiqué la casa, even though we use many people. aunque usamos muchísimos técnicos para Most la of us here, realización. as Muchos de leaders, nosotros que estamos acá, We are building the house, nosotros estamos edificando su casa, but it's his house. pero es su casa. He said, I will build Dice, yo edificaré by using people. usando gente como But we nosotros. can't change the Y design. nosotros no podemos cambiar el diseño. Today, Hoy en día, the design of the church has been el changed. diseño de la iglesia está totalmente alterado. What we have is a cambiado. theater. Lo que tenemos es como un teatro We have a performance center. y tenemos como un centro de entretenimiento. And sometimes we have a mystical view of Y a church. veces tenemos una visión muy mística de lo The que la story of the iglesia es altar call. realmente. Por ejemplo, el tema en el cual Manuel estaba hablando del llamado We al have a altar, al de mystical pasar spirit. al frente. Eso es una mentalidad mística. Do you know what's a mystical mindset? ¿Saben lo que es una mentalidad mística? Jesus Jesús used a boat usó un barco to travel Para- over the lakes, para poder cruzar en los lagos, over the seas. sobre los mares también. But once Pero solo una sola vez. he walked on water. Él caminó sobre las aguas, en Multiple el mar. times Pero muchas he veces traveled by a boat. él viajaba en sus But botes, do you en know sus what a barcas. mystical mindset does? Pero ¿sabe lo que la mente mística piensa y dice? It uses the boat one time Usa el bote una sola vez, and tries to walk on water multiple pero times. camina sobre las aguas múltiples veces. Are you understanding what I'm ¿Están saying? entendiendo lo que quiero decirles? We reverse Nosotros lo decimos o lo pensamos al revés. the order of God. Pensamos al revés el orden de Dios. We must get back Nosotros tenemos que to seeing volver the picture of the church. a ver el cuadro de la iglesia And I'll present it to you y se tomorrow. los voy a presentar a If you ustedes catch what I'm mañana. going to say Si usted tomorrow, puede capturar lo que I yo can voy guarantee you a expresarles, yo le you will garantizo live a from another usted dimension. que usted vivirá desde otra dimensión You'll enjoy a supernatural y va a economy. poder disfrutar de una economía And sobrenatural. wherever you are, Y donde quiera que usted esté, you'll have an unfair advantage. va entonces a estar en ventaja. The true church
La verdadera never iglesia functions within the four walls of a place like this. nunca funciona en las cuatro paredes de una casa. It functions wherever they are in La life. iglesia funciona en el lugar en el cual está In posicionado. the office, En in the la oficina, en el marketplace, mercado, in the kitchen, en la cocina, in life. en la vida. When we gather like Pero this, cuando nos reunimos acá, it's a minute part es una parte diminuta del of how cuadro, the church was de lo supposed que to function. realmente la iglesia fue diseñada. We are the administrators Tenemos a los administradores, of the whole of creation. tenemos al administrador de toda la creación. We are supposed to be stewarding Estamos llamados a ser mayordomos, the anointings and the estamos glories llamados of God. a ser mayordomos de las unciones Creation y is la gracia de dependent Dios. upon Y us la creación depende de nosotros to come back to para que proper nosotros governance retornemos a un gobierno correcto, so the purposes of God para que can los be established. propósitos de Dios puedan ser realizados en la But tierra. we'll talk about that Pero tomorrow. de eso hablaremos mañana. Tonight is an introduction. Esta noche es una simple So thank you. My introducción. time is far gone. Bueno, me pasé un poco de tiempo. The Lord bless you. Que el Señor les bendiga.